Continuamos aquí en Para Toda Mujer, continuamos con la profesora Daniela Águila y estábamos hablando de esto de las escuelas inclusivas. ¿Cómo sería una escuela inclusiva? Bueno, el concepto de educación inclusiva es muy diferente a lo que antes llamábamos integración escolar. Bien. El concepto de educación inclusiva, según el artículo 24 de la Convención, hace referencia a que debe haber un solo sistema educativo inclusivo. O sea, creo que esto, por supuesto, nos va a llevar varias décadas, ¿no? Es una transformación social, cultural que debemos transitar todo el país, porque imagínense que ahora nosotros tenemos que trabajar, y venimos trabajando de hecho hace varios años, en todo lo que es la transformación de la currícula de los docentes, de los profesionales, porque va a llegar en un momento, calculo que dentro de unas décadas, que los dos sistemas, tanto educación especial y educación común, se van a fusionar. Bien. Porque debe haber un solo sistema educativo, que es el sistema de educación inclusiva. Hoy el sistema de educación inclusiva nos marca que el niño ya no es el que se adapta a la escuela, sino la escuela se adapta al niño y a las capacidades de cada niño. Hoy educamos en la diversidad del alumnado y no es el alumno que se adapta a la escuela, que previamente ha establecido su currícula educativa. Es el docente que tiene que llegar a principio de año, evaluar, hacer toda una currícula, evaluar a sus alumnos, sus capacidades y sus potencialidades, y en base a eso programar según esa diversidad de alumnos que se va a presentar a principio de año. A eso nos referimos cuando hablamos de una escuela inclusiva. Bien. Entonces ahora con el concepto de educación inclusiva no tenemos cupos, es decir, antes decíamos no, se integran 1 o 2 niños con discapacidad en una escuela común. Exacto. Con el sistema de educación inclusiva no es así, no hay cupo, y todos los docentes debemos estar preparados para la educación a la diversidad. Bien, hoy por hoy se ve en varios establecimientos educativos, en aulas, por ejemplo, que hay 2 o 3 maestras especiales o la integradora que están con el alumno, y antes eso no era común verlo. Sí, la verdad que ha cambiado muchísimo. Para bien, y sí. Cuando nosotros nos reunimos en el Consejo Federal de Discapacidad y evaluamos la temática de educación específicamente, Santiago del Estero es una de las provincias más inclusivas, que tiene los índices de mayor grado de inclusión educativa en estándares de inclusión, valga la redundancia. Sí. No así, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o las grandes ciudades, sí. Es mucho menos el índice de inclusión. Nosotros creo yo que es también porque es nuestra forma de ser, ¿no? El santiagueño tiene esa particularidad de que es muy solidario, es muy comprometido, es inclusivo. En todo. En todo. Hasta cuando viene algún extranjero, viene alguien de otra provincia, siempre tratamos de integrarlos. Yo siempre doy el ejemplo que hasta nuestras chacareras dicen, entre mi pago sin golpear. Bueno, es el reflejo también de nuestra cultura santiagueña, somos así. Bien. Y eso es el reflejo también de que nuestras escuelas son inclusivas. Bien. Y los docentes de por sí también se tratan permanentemente de formarse para incluir mejor a sus alumnos con discapacidad. Seguimos hablando de esto en un ratito. Vamos a hacer aquí, vamos a presentar ahora a Silvia Santillán. Ella trabaja con chicos con discapacidad, con parálisis cerebral, desde bebés, desde 45 días. Ella es licenciada en kinesiología, licenciada en fisioterapia, y nos cuenta acerca de cómo es la rehabilitación en un bebé, por ejemplo, con parálisis cerebral y también con niños prematuros. Silvia, contame qué es lo que haces en el consultorio. Bueno, yo me dedico a trabajar con niños con discapacidad motora, me especializo en parálisis cerebral y atiendo niños desde los 45 días de vida en el servicio de estimulación temprana hasta los 14, 16 años. Bien. A eso me dedico. Bien, ¿y cómo es el tema de la rehabilitación en estos niños? El tratamiento es largo, es un tratamiento que es para toda la vida, porque es trabajar sobre un sistema nervioso que está dañado. Entonces trabajamos todo lo que es facilitación, posturas, movimientos, elongación, posicionamos, ponemos equipamiento ortopédico que sea necesario. Tratamos de mejorar la calidad de vida
dentro del consultorio y en la casa por sobre todo, para la permanencia. Entonces aconsejamos sobre el uso de sillas, de algún tipo de órtesis o valvas o férulas, lo que necesite. Bien. ¿Y cómo es trabajar con, me dice que a partir de niños, de bebé de 45 días, cómo es el trabajo con ellos? Que uno por ahí dice 45 días. Prácticamente es la parte de estimulación temprana, donde nosotros trabajamos del aspecto sensorial. ¿Cómo es trabajar con los niños de 45 días? Con ellos trabajamos a partir de lo que es senso perceptivo, y como bien son muy chiquitos todavía, tienen los reflejos arcaicos muy establecidos, que después de los 3 meses recién podemos ver cuáles permanecen y cuáles no. El trabajo es intensivo, en prematuros sobre todo, y en chicos cuando nacen con algún diagnóstico ya específico, como por ejemplo el síndrome de Down, en donde la hipotonía muscular es bien manifiesta. Entonces tratamos de apuntalar y afianzar para que adquieran esas pautas adorativas, acompañándolos en el crecimiento. Entonces, enseñar y educar a la familia para que puedan manejarlo, para su permanencia, patrones de postura que sí se deben hacer y los que no se deben hacer. Lo importante de la atención temprana es que se empieza con la concientización, y con los 3 primeros años de vida de una criatura son fundamentales para todo lo que es el tema de la rehabilitación, por lo que es la plasticidad neuronal. Todos los movimientos se aprenden. En estos niños que nacen con una lesión cerebral, ese movimiento no está aprendido y se lo aprende a partir de la repetición y de la facilitación. Ese es nuestro trabajo, enseñar el movimiento que otro bebé normal lo haría sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, el rolar, el ponerse en 4 patas, hasta llegar a la bipedestación. Nosotros acompañamos los patrones de postura, los asistimos hasta que los logren hacer por sí solos. Bien, aparte para que los chiquitos también no adquieran vicios, ¿no?, posturales y demás. Claro, y evitar así deformidades en columna, en cadera, en pie. Cuando hay patologías que completen al sistema nervioso central y donde tiene que ver el aumento del tono y la hipertonía, esa rigidez articular sí ocasiona desviaciones o deformidades muy frecuentes en la parálisis cerebral en pie y en manos, que ahí es inevitable porque es la evolución necesaria de su diagnóstico, pero sí nosotros podemos evitar que adquieran mayor compromiso. Entonces podemos evitar poniéndole alguna férula en la mano para que no la cierre del todo, podemos usar corset para sostener la columna y evitar la escoliosis, porque esto también lleva a otras complicaciones. Por ejemplo, a que respiren mal, a que su sistema ventilatorio no funcione bien. Además son chicos que tienen problemas respiratorios, por lo tanto les cuesta toser, son chicos que hacen bronquitis a repetición. Entonces garantizar patrones de posturas altos para nosotros es garantizarles a ellos que puedan tener una mejor entrada de aire y así facilitar un poco mejor su constancia y su permanencia, y para su familia por sobre todas las cosas. ¿Cómo hace una mamá cuando tiene un bebé recién nacido y tiene algún tipo de patología y no se da cuenta? ¿Hay algún síntoma, algún signo que una mamá tiene que tener en cuenta? ¿Prestar atención? Sí, últimamente la estadística aquí en Santiago es muy alta de los partos no controlados que nacen con mucha hipoxia, y es la lesión que produce el daño cerebral. Hipoxia es la falta de oxígeno. Es la falta de oxígeno. Los embarazos en menores de edad también es un factor bastante importante. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nacen las criaturas tienen este problema, a veces hacen convulsiones automáticamente, entonces la derivación con el neurólogo es urgente. Otras veces pasan desapercibidas este tipo de convulsiones y las mandan a las casas. Entonces una mamá recién se da cuenta a los 6 o 7 meses, porque durante los 3 primeros meses su criatura es tranquila, quieta, no hay cómo evaluar o no se dan cuenta rápidamente. Por lo general manifiestan el aumento de tono, pero como el recién nacido el patrón es el flexor, tampoco tiene la mamá por qué saberlo. Si teóricamente cuando nace el pediatra y el médico le dicen que está todo bien, uno confía en eso y vuelve con su bebé.
pero es frecuente ver las mamás que llegan diciendo que no les han dicho, que ha sido una sorpresa para ellos cuando han comparado con otro bebé que podía sentarse y su bebé ya de 8 o 9 meses no se sentaba, por ejemplo. En el próximo bloque vamos a seguir conociendo acerca del trabajo de Silvia Santillán, en el próximo bloque. Continuamos ahora con la profesora Daniela Águila. Están preparando actividades por el Día Internacional, Nacional y Provincial de Discapacidad, ¿verdad? Sí, tenemos una jornada para el 1 de diciembre, Sí. el Día Internacional es el 3 de diciembre, Sí. pero el 1 de diciembre en el Fórum, desde la mañana, desde las 8:30 de la mañana, vamos a contar, se va a hacer un acto de apertura con la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que durante el año 2017 se han destacado, para luego comenzar con una serie de charlas y disertaciones donde vamos a tratar de distintas temáticas. La doctora Carolina Agüero va a disertar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bien. Vamos a tener la Escuela Hacia la Vida de Frías, que va a presentar los talleres laborales, inclusión laboral, va a presentar el proyecto que están haciendo en la ciudad de Frías. Vamos a presentar uno de los 3 únicos talleres en la República Argentina, lo tenemos aquí en Santiago del Estero, de órtesis y prótesis, que de la Fundación ANCADI, que este año construyó toda una mano articulada. Van a presentar eso de su proyecto. Vamos a tener los testimonios en primera persona de personas con artritis reumatoidea. Vamos a contar la experiencia, una experiencia sumamente exitosa de un colegio secundario local sobre educación inclusiva y cómo sus profesores y docentes y toda la escuela se ha adaptado a la inclusión de los jóvenes de secundaria, de estos jóvenes que se han incluido con discapacidad, y el testimonio de ellos mismos en primera persona. ¡Qué lindo! Esto va a ser junto con la Asociación Santiago Azul. Y vamos a tener también la disertación de la Asociación de Polio y Pospolio. Ahí está María Jiménez también, que estuvo con nosotros. Sí, nos van a contar las novedades del último congreso que han tenido en Brasil. Sí. Y después, desde la Dirección de Discapacidad, vamos a dictar charlas sobre la certificación de discapacidad, de la emisión del Certificado Único de Discapacidad, que siempre hay dudas, y sí, vamos a tratar de aclararlas, y también se certifican con esta nueva mirada de la convención, que es lo que queremos también transmitir, sobre los servicios de atención a las personas con discapacidad de las nuevas normativas. Bien. Y el área legal nuestra de la dirección también va a hablar sobre la convención, los derechos que están contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien. Y una temática muy importante que nosotros hemos incorporado este año, que es la primera vez que lo sumamos a nuestros temas, que nos parece muy importante, es el tema de adopción y discapacidad. Porque gracias a Dios este año que ha pasado se han adoptado muchos niños con discapacidad. Hemos tenido familias santiagueñas que han abierto su familia, su corazón. Eso, sí, es hermoso. Sí. Así que vamos a tener la presencia de los profesionales del equipo de RUA, del Registro Único de Adopciones del Poder Judicial, donde nos van a contar cómo es el proceso, cuál es la normativa vigente y las experiencias que han tenido este último tiempo. La verdad que de éxito de la adopción de los niños. Claro. Que tenemos en Santiago del Estero muchos niños que esperan su familia. Ojalá, que sean muchos los santiagueños que quieran adoptar entonces estos niños también. Daniela, un placer tenerte aquí en el programa, estamos con el tiempo justito. Gracias por invitarme. Vamos a seguir hablando. Este año o el próximo año vamos a seguir hablando sobre discapacidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Momento de pausa aquí en Para Toda Mujer. Buscar en Yaya